Muy buenos días, el recetario, Eladio Hernández, aquí con nosotros, Carlos Veloz, colaborador fiel, y tenemos invitados especiales hoy. Y de parte de Eladio, gente ya ustedes saben, Eladio Hernández nos trae un invitado especial que lo va a presentar luego de mi introducción. Desde 1600 y pico, el hombre comenzó a preguntarse por las cosas. Pero se comenzó a preguntar por las cosas a través de un nuevo episteme. Se comenzó a preguntar por las cosas a través de la razón y no la fe. Esa fe que desde la baja y la alta Edad Media fue la forma de conceptualizar la realidad de la humanidad. Y uno de los principales símbolos, ¿no?, los íconos de la razón fue Descartes. Sin embargo, Descartes no pudo llegar a buscar esa razón y terminó aceptando la presencia de Dios. Pienso y luego existo. Que luego, 400 años después, Antonio Damasio demuestra el error de Descartes, cuando en vez de decir luego pienso, luego existo, sabemos que parte de la existencia es pensar. Eso es más o menos lo que dice. Pero a través de Descartes se fue desarrollando uno de los primeros movimientos de la nueva ciencia, del método científico, que fueron los racionalistas. Y al mismo tiempo los racionalistas también, por otro lado, aparecían los movimientos empiristas, con David Hume, John Locke, Bacon, que aunque Bacon era un bacon, era un arroz con huevo de bacon, tú ves. Y se sintetiza esa dualidad de pensamiento racional donde el hombre era el protagonista de la realidad humana en Kant. Y Kant hace como un phony uno. Immanuel Kant hace un phony uno y recoge, ¿no?, lo mejor del empirismo, admirador directo de David Hume, y lo maneja. Ingleses. Y principalmente, no tanto de Descartes, sino de Leibniz y, por supuesto, para mí el más grande de todo, Spinoza. Y Spinoza, sí, a diferencia de Descartes, el famoso monismo de Spinoza, sí plantea otra forma, otra racionalidad del concepto de Dios. Pues bien, va pasando el tiempo, llega Kant, y Kant habla sobre sus métodos, ¿no?, sus métodos científicos, a priori, a posteriori, sintéticos y no sintéticos, ¿verdad? Y hace una especie de resumen. Y justamente saliendo de Kant llega un señor, el cual se le admira mucho, a mí me gusta, pero no es de mi preferido, prefiero a Kant, que es Hegel. Martin Hegel. Y Hegel decide que el método científico y la conceptualización de la razón se hace a través de la evolución de la síntesis, la antítesis y la tesis. Usted plantea una tesis, toda tesis, y por ejemplo una tesis teológica, las tesis de Lutero tienen una antítesis, y la dialéctica que se genera entre la antítesis y la tesis de Hegel llega a una síntesis. Y en esa síntesis, cuando se llega a ese resultado, aparecen dos grandes fenómenos. Uno de ellos se ponen a la izquierda del hegelianismo y comienzan a incursionar en todo lo que es el problema social de la razón. O sea, utilizan la razón para explicar cómo podemos resolver los problemas sociales. Y ahí llegan un grupo de amigos de
Eladio Hernández, comenzando por Carlos Marx. Y llegan otros que no son tan amigos de Eladio Hernández, pero que son unos grandes, vamos a llamarlo así, críticos de no la razón pura kantiana, sino la razón con la cual conceptualizamos el concepto de Dios. Y resulta que en ese idealismo, que era lo que había en ese momento, Friedrich Nietzsche plantea: Dios ha muerto. Y al mismo tiempo que Nietzsche planteaba que Dios había muerto, decía Marx que la religión con la cual se conceptualizaba el Dios judeocristiano de Centro Europa, que era la zona donde vivía, donde nacieron todos estos jóvenes que yo estoy trabajando, pues conceptualizaba que la religión no era más que el opio de las masas, la manera en cómo se anestesiaba al ser humano. Y de ahí ustedes saben todo lo que ha llegado. La razón se quiso imponer, la razón pensó que la forma más racional de tener razón era a través del positivismo y el racionalismo científico. Y realmente todavía en el 2021, gente como yo, soy un pariguayo que lo único que estoy haciendo es repetir cosas, pues sí, yo veo como que el positivismo, ¿no? Y la forma positivista de interpretar la nueva episteme, como diría Foucault, es a través de la racionalidad científica. Y ahí comienzan todos esos movimientos desde Gottlob Frege a Bertrand Russell y todo lo que hace la filosofía analítica. Coño, pero ese cientificismo encarnado en un amigo de Carlos, Rudolf Carnap, que considera que todo es física, terminó dando posiblemente los dos acontecimientos más sangrientos e ilógicos que ha tenido la historia de la humanidad, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se tiraron más de 100 millones de hombres. Y era a través de la razón, esa razón cientificista que borró la metafísica de la historia de la humanidad. Trató, Bertrand Russell y todo su grupo, trató de borrar, y ahí viene ese famoso círculo de Viena, que ustedes tanto escuchan nosotros hablar de él en todo lo que es el principio del siglo XX. Y dijo que no, que la metafísica no podía existir, que solo todo era la verdad lógica y matemática, y que imagínate, ese concepto de Dios era un concepto que no debería ni siquiera entrar en la ecuación del ser humano. Concho. Y millones de seres humanos se llevaron de eso. Pero a pesar de todo, la religión está aquí, sigue aquí, seguirá aquí, con sus variantes, con sus cambios, pero está. Y no ha habido forma, Eladio Hernández, no ha habido forma de que hasta en los grandes países de pensamiento materialista como la China, personas como en Islandia, que usted y yo... El 80%. No, 100 ya, no existe religión en Islandia. La juventud islandesa de Islandia, Reykjavik, no conceptualiza el término Dios. Bueno, vamos a poner, deja Karl Popper ha sido después... Y Schopenhauer. Pero no meta a Schopenhauer en esto. Karl Popper lo que pasa es que crea una forma racional a través del falsacionalismo. Y lo acepta el método científico. Lo acepta el falsacionalismo, y luego de él aparecen una serie de filósofos de filosofía analítica, con que crea, por ejemplo, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, crean todo lo que es el concepto verdaderamente epistémico, hermenéutico. Popper y Kant tenían la misma incertidumbre ellos. Sí, Popper era muy kantiano, aunque Popper era falsacionista. Así es. Y acuérdate que él decía, bueno, pero no a priori ni a posteriori, vamos a ver lo que sucede, pero vamos a dejarlo ahí, para entonces terminar esta breve introducción de toda esta
este pequeño vuelo de pájaro de lo que es la historia de la filosofía, de la filosofía moderna. Está catedrático el bueno, señor hoy. Una muy buena cronología. Porque quiero entrar justamente, porque a veces yo escucho parte de mi staff, a Eladio Hernández, hablar con ese ímpetu, todavía ese positivismo lógico de Comte, y me deja atrás la metafísica. Pero la metafísica ha vuelto, Eladio ha vuelto de diferentes formas. Sí. Y a lo que los filósofos analíticos y el Círculo de Viena quería hablar de metafísica era borrar la existencia de Dios. Pero no ha podido. Decía de Islandia cuando me interrumpieron y de China. Señores, en China es cierto que usted no tiene un concepto religioso organizado a través de una hermenéutica religiosa, ni un libro, como es por ejemplo la Biblia, como es por ejemplo el Corán, como es por ejemplo los mismos Ramayana y Mahabharata de los hindúes, el Popol Vuh de por aquí arriba. Es más filosofía china. Ahí voy. Sí. Pero esa filosofía china está cargada completamente de una metafísica. Sí, claro, el taoísmo. El chino tiene 1 millón de dioses, igual que el hinduismo. El chino tiene un naturalismo. El chino le pasa la mano a un gordito de que para coger suerte. Eso Buda, es metafísica. Y el budismo tuvo su reforma también. El budismo tuvo, claro. Es que la única religión atrasada que no ha tenido reforma son los musulmanes. Y a uno le da hasta miedo decirlo, es un paisito como esto, ahí le ponen una bomba, ¿verdad? Entonces, justamente hoy vamos a hablar de esa metafísica posmoderna que sigue siendo en gran parte del mundo el cristianismo y la nueva interpretación del cristianismo en las personas de Carlos Veloz y Jonathan Gómez, quien nos va a exponer la otra parte de esa cátedra que tú has hecho, la lucha de clase en las religiones. ¿Cómo? Lucha de clase. Lucha de clase, Así o sea, es. Vamos a volver al marxismo, pero sin sin esa droga que quiso meter Marx. Así es. ¿Qué es más, Carlos, qué es más opio? ¿El cristianismo o el marxismo? Como diría Lyotard, esos metarrelatos, esos grandes metarrelatos de la condición posmoderna. El marxismo es opio. Es opio puro. El cristianismo no, porque el cristianismo lo que hace es que te guía hacia una espiritualidad. Qué tierno. Ni una marihuanita. No hay nada. No hay opio ahí. Ahí hay verdad. Ahí hay verdad. Pero tú le pones a Carlos Veloz, ¿cómo decimos nosotros en el argot popular? De la picho huevita. Sí, porque tú sabes que él se va a explayar inmediatamente. Lo que pasa es que acuérdate que Veloz y yo somos cristianos diferentes. Ay. Acuérdate que yo soy de lo que digo. La demagogia es buena. No, yo soy de lo que digo que Cristo fue secuestrado por una serie de fascinerosos. Y el hombre más importante de la historia, como dijo un político expresidente. Pero, tenemos que hablar de él, pero para mí, Cristo fue secuestrado por una serie de fascinerosos que crearon una iglesia, no a su imagen y semejanza, yo me sorprendo, sino a la imagen y semejanza de esos buenos pendejos. Y acabaron con el mundo durante años, pero secuestraron la figura de Dios, la figura de Cristo, porque Cristo... Constantino. Inteligente. No, todito ellos, el mismo Pedro. Oye, el mismo Pedro comenzó. Pedro salió corriendo y después el otro, y después vino la vaina y las iglesias. Óyeme. Pero la Pedro figura, no está allá en la nave espacial que hay en el espacio allá. No, ese Armstrong. Ese Armstrong. Óyeme. Okay. La figura de Cristo fue secuestrada y mal usada durante miles de años. Eso es cierto. Ha sido secuestrada. Eso es lo que nos va a explicar Jonathan. Entonces, Cristo es de todos. Además, algo que no se ha entendido en la episteme de Cristo, en la hermenéutica. Cristo dijo, Dios es amor.
Y ahí es donde está el detalle. Ay, que tierno Ay, te sí, escucha. Pero es cierto, Ay, Eladio. ay, ven qué acá, bonito. Qué bonito. pero no falta de No, respeto, es Eladio. cierto. Pero qué bonito. Aunque en la ecuación, Cristo es de todos, pero no todos son de Cristo. Ah, eso hay que entenderlo. exactamente. No. Cristo es de todos, pero no todos son de él. No, perdón. yo voy a hablar con la- Incluso es los que de- lo mencionan Perdón, a él, perdón. Cristo es de todos. Y unos dicen que no es. Exacto. Ustedes dicen que no es de todos. Ay, Ustedes son Ay. los que verdaderamente tienen un egoísmo narcisista histórico del secuestro de la figura poniendo dura del ahora. hombre La más está poniendo grande. dura ahora, Héctor. No, La está poniendo no, dura el ahora. ego de muchos. Habría el que ego dar de un seminario muchos. bíblico aquí, Héctor. Esto es El ego filosofía de y muchos. ciencia. El ego de muchos. Porque no necesariamente todo lo que está escrito de la Biblia ha sido lo único que Entonces, está el escrito de Dios. expresidente es de Cristo. ¿Quién? El expresidente es de Cristo. Mi querido amigo, Porque dice que Cristo es el que hombre más dice importante que de la historia ya, por eso. Yo soy sobrino de él, dice él, y yo también lo considero así, le tengo cariño a Leonel Fernández. Leonel Fernández fue un vil Y no habló mentira, demagogo. Pero no hablo mentira. Pero en la- es en la un vil información. demagogo cuando me dice, no deja de ser político. Es igualito a Balaguer, no dejan de ser políticos el un minuto. imitador Cuando número viene uno a de decir Balaguer. de todo lo que dijo, que la Biblia, eso fue una demagogia de mi querido tío Leonel y Fernández. diciendo, Héctor, y diciendo que el comportamiento humano de nosotros los Sí. dominicanos deben ser dirigidos por los pastores. Entonces, él La está demagogia- en búsqueda la de demagogia votos. no Increíble. implica que tú mientas para ser No, demagogo. no, él está haciendo yo. No implica que tú mientas. Óyeme, Que tú seas demagogo es otra cosa. Es más, te voy a Si yo decir digo algo. por demagogia que el doctor Héctor Guerrero Heredia es uno de los mejores psiquiatras y analistas eso no de es filosofía. demagogia. Ay, perdón. No, pero si yo No, lo es dijera porque por yo no demagogia, debo si decir yo no eso. lo dijera por Además, yo no debo decir eso. Si tú no dices yo- eso, tú no puedes entrar aquí. Yo no debo decir eso. Yo no digo eso. Yo no debo decir eso. No, perdón, mira, te lo voy a poner de Ok. esta forma. Después del presidente Luis Abinader y de Hipólito, que hay que quererlo como es, la persona que yo más cariño le tengo se llama Leonel Fernández. Admiración, cariño, respeto, pero él sigue siendo un animal político. Un político. O sea, un son politicón, como diría tu amigo, fue Sócrates o Aristóteles, uno de los dos. El son politicón es de Aristóteles. Sí, es de Aristóteles. Sócrates lo dijo primero. Sócrates no dijo esa vaina. Recuérdate que Sócrates no escribió nada. Platón lo Platón lo no, yo escribía. creo que fue Escribieron de Sócrates. él, pero él dice- Por favor, alguien que nos dé eso. Pero Leonel sigue siendo un ente totalmente político donde todo lo tiene fríamente calculado a través... Oye, él decir eso es ganarse miles de pastores, de esos pastores superficiales que se leen la Biblia superficialmente y que quieren hacer una hermenéutica de la Biblia para analfabetos, excepto de primaria. Hay muchos. Que ahí es que está el problema. Hay muchos así. Ah, tú lo sabes, tú mismo me lo has dicho aquí. Aquí hay pastores, sí, que tienen una profundidad hermenéutica que Bueno, no se le, tu amigo- ningún tu ateo amigo- no se le tu puede amigo, parar. El doctor Miguel Núñez. Miguel Núñez no se le para a ningún ateíto de lo que me No, trae este tiene una hombre. Aquí no hay un tiene una ateo que se le profundidad, pare sí, claro. por Sí, al lado ¿y cómo a Miguel no? Núñez. ¿Y cómo yo no voy a tener? Porque tú me dices reactivo, pero mira cómo tú me provocas. Entonces, ¿qué es lo que Policía bueno y resulta? el policía malo. Pero ¿qué es lo que resulta? Tú tienes a ese Pero el señor. policía bueno habla la Tú verdad. tienes ese señor que tiene una iglesia. ¿En qué sector tiene la iglesia? ¿Y quiénes participan en su iglesia? Los sabes millonarios, dónde- hágame el favor. no, espérate. Los millonarios, Mira, no, pero- así eso- sí, eso- Oye, cómo, así oye, sí. oye Eso cómo es uno se falso, la claro. batea, Eladio. Claro. Oye cómo uno se la batea, Eladio. Batéasela, ¿Tú sabes doctor. dónde está la iglesia de Miguel Núñez? Sí. En el barrio donde tú vives. No, señor. Sí, por ahí, Así por la es, misma señor. zona. No, señor. Porque tú no vives en la cañita, que No, yo señor. sepa, Hace muchos, 45 años. que saliste de la Sí. cañita. Entonces, ¿Qué? ¿y por qué tú lo dices y te regordea de eso? Que de me Tú te regordeo, no. saliste de la cañita. No, espérese, señor. ¿Eh? Una cosa ¿Qué es, tiene la cañita? Que Marx no podía vivir ahí. ¿Cómo es? Marx no podía vivir en la cañita. Miguel Yo soy Núñez, un escapado de la pobreza. Aquí, en ¿qué el tiene de recetario malo? de Guerrero Heredia, cada vez que Miguel Núñez viene, se come con Miguel yuca Núñez a no dice todos los ateos. absolutamente Da nada. Él no dice absolutamente Después de nada Lucena que, y es yo un que poquito, los religiosos Miguel pronuncien, Núñez punto. da cátedra. Él es Está por simplemente, encima. mira, él está entrenado porque hay un sistema de entrenamiento que lo vi en Perú.
mira, hasta el No, estilo de hablar. No me mandes a mí a Perú ahora. Escúcheme, hasta el estilo de hablar de esa gente que él tiene fue entrenamiento. Recuérdate dónde estudió él. O sea, ¿de dónde viene él? O sea, ustedes se olvidan de las historias de la gente. ¿Cómo mira ese Miguel a Jonathan, por ejemplo? ¿Cuál es la visión que tiene esa iglesia que él dirige frente a las iglesias que están en la cañita? O sea, es totalmente diferente, señor. La posición religiosa de esos señores que dirigen los evangélicos es totalmente diferente, muy errada a la opinión que tú tienes. Quiero agradecer a la señora que me trajo 2 aguacates hoy. Muy bonito estos 2 aguacates. Los voy a poner a madurar. Yo no te digo fresco por el respeto que tú me mereces. No, por los aguacates, papá, espérate. Tu aguacate está muy bonito. ¿Cómo se llama la señora que lo trajo? Eladio tiene una visión del mundo. Lo grande pero mira, es, Kenny Marx, yo lo le grande digo es, así tan Carlos, profundo. que estos aguacates me los trajeron. Y ya los 2 mezquinos de Domingo Páez, Ricardo Nieves, no me lo querían dar. ¿Qué? No me querían dar los aguacates. Tuvo que josearlo. Tuvo que josear mi aguacate. No creo de ellos. Allá afuera, la gente Son de al personas frente, muy correctas. Nuestros ¿Cómo te hermanos va? de allá al frente, Julio Martínez tuvo que salir a separarme porque se querían llevar los aguacates. Ya estaban pidiendo pan. Ahora, ¿tú sabes cuál es el que más aguacate come? Más pidilón. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién es? Fafa. Fafa. Fafa le encanta un aguacate dado. Pero él ni habla. Él lo coge nomás y se va. Corriendo. Se va. Ya. Señores, vamos con una pausa porque esto se está calentando y nuestros invitados le queda 1 hora completa para escucharlo sin interrupción. Se lo pido a algunos de los componentes del recetario. Vamos a escuchar cuál es el planteamiento.